Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a hablar sobre el método divisor de corriente. Este método se emplea para circuitos específicos donde tengas una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias. Como les comentaba, prácticamente viene siendo una fórmula. Ahí tenemos una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias y te pide encontrar lo que es la corriente en cada una de las resistencias. Para entonces aplicas una fórmula que te dice que la corriente que te interesa va a ser igual a la corriente total por la resistencia que no te interesa entre la suma de las dos. Y ahí estoy diciendo que también tiene que ver con lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, donde te dice que la corriente total es la suma a las otras dos corrientes. Ahí, para calcular la corriente de la resistencia 1, decimos que va a ser igual, como les comentaba, a la corriente total por la resistencia que no te interesa, es decir, la R2, entre la suma de las dos. Ahí tenemos que es 3 volts por la resistencia que no te interesa, que son los 7, entre la suma de las dos. Y abajo, para la corriente R2, va a pasar lo mismo, pero por la resistencia que no te interesa, en este caso es la R1. Y tenemos ahí los resultados. Para la corriente R1 nos da 21 sobre 13 y para la corriente R2 nos da 18 sobre 13. Ahí tenemos que la suma de las dos corrientes pues nos tendría que dar 3 amperes. Entonces también podemos calcular de alguna forma lo que es el voltaje para la resistencia 1 y el voltaje para la resistencia 2, ya que el voltaje para la resistencia 1 es la corriente en R1 o la resistencia 1 por la resistencia 1, que sería 21 sobre 13 por 6 para el voltaje R1, y para el voltaje R2 sería 18 entre 13 por R2, que R2 es 7. Ahí tenemos los resultados. El voltaje en R2 va a ser igual a 126 entre 13, que te da un equivalente a 9.69, y también en R1. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.